Bienvenidas y bienvenidos a Diálogos Feministas. Hoy tendremos un gran cierre de temporada, esta producción del Partido de la Revolución Democrática para todas y todos ustedes, estos espacios de diálogo, de análisis y de debate. Nuestro tema importantísimo del día de hoy, deudores alimentarios, agresores sexuales y de la familia, quedan fuera de la política y del gobierno. Para ello tenemos tres invitadas extraordinarias que les quiero presentar a continuación. Me da gusto saludar a Olga Luz Espinosa Morales, maestra en Ciencias Penales, fue Procuradora Regional de la Familia y Adopciones del Sistema Estatal para el Desarrollo de la Familia en Chiapas, ha sido consejera del PRD y actualmente es diputada federal. Me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarte y compartir el espacio y sobre todo compartir el panel con dos grandes amigas, compañeras, aliadas, que es mi vicecoordinadora y la diputada Fabi Virsi. Muchas gracias por la Gracias a ustedes por el tiempo que nos regalan, porque sabemos de sobra que están de verdad trabajando constantemente todo el tiempo, así que muchas gracias por estar. Me da mucho gusto saludar también a Elizabeth Pérez Valdés, feminista, dirigente política, consejera nacional del PRD, integrante de la Comisión de Asuntos Electorales con Perspectiva de Género de la ONM-PRD, actualmente también diputada federal. Me da mucho gusto saludarla, diputada. ¿Cómo está? Hola Gaby, pues muy bien, gracias a ti, a todo tu auditorio que nos escucha en este programa de Diálogos Feministas, pero sobre todo gracias a mis compañeras diputadas por compartir este espacio y este tiempo con nosotras y con ustedes. Desde Guerrero y desde Chiapas, me enorgullece mucho ser parte de esta colectiva de diputadas feministas del PRD. Pues muchas gracias, diputada. Muchas preguntas que tengo para ustedes. Gracias por conectarse. Y también quiero saludar con mucho gusto a Fabiola Rafael Dircio. Ella es diputada federal, también feminista, sindicalista, licenciada en educación preescolar indígena. Me da muchísimo gusto saludarla. Diputada Fabiola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Pues primeramente yo quisiera agradecerte por el espacio y sobre todo a mis compañeras por esta invitación, porque la verdad de ellas he aprendido muchísimas cosas que nos hace falta fortalecer con las compañeras aquí en el estado de Guerrero, sobre todo con nuestras mujeres indígenas, que nos hace falta, que tenemos una gran tarea por hacer todavía. Entonces, tengo muchísimas cosas que aprender y pues estamos en este camino de la política, de interactuarnos y seguir aprendiendo muchísimas cosas de mis compañeras y sobre todo de la gente que trae un poquito más de experiencia con este tema que vamos a tocar de tres. Muchísimas gracias. Gracias a usted, diputada, gracias a las tres, de verdad, es un tema tan importante que teníamos que platicarlo con ellas, esta recién aprobada Ley 3 de 3 que impedirá que estos delincuentes de la violencia de género pues puedan ocupar algún cargo. Pero yo quisiera, diputada Elizabeth, que nos comentaras un poquito más al respecto para que quien ve estos programas tenga la idea concreta de qué trató esta ley, qué va a pasar. Cuéntenos, por favor. Pues mira, es una ley que se ha trabajado desde hace prácticamente 4 años, que la han construido las colectivas feministas y que han logrado avanzar en cada una de las etapas y procesos de aplicación de la misma antes que llegáramos a esta reforma constitucional. ¿De qué trata? De algo muy sencillo, que ninguna persona agresora o violentadora llegue al poder. Aquellas personas que son deudoras alimentarias, aquellas personas que han sido capaces de agredir tanto física, sexual, psicoemocional, y que también generan violencia hacia alguna otra persona, en lo particular a las mujeres por razón de género, y sobre todo aquellas personas que están dentro del catálogo de personas violentadoras no accesen a ningún espacio de poder. Tuvimos la fortuna de caminar esta iniciativa con las colectivas feministas, con exlegisladoras que fueron quienes iniciaron junto con las colectivas feministas este tránsito, y hoy nos corresponde a nosotras, a la 65 legislatura, la legislatura de la paridad, la inclusión y la diversidad, concluir este proceso legislativo. La iniciativa 3 de 3 ya fue implementada por los lineamientos establecidos por el Instituto Nacional Electoral en la elección inmediata anterior, que es la del 2021, pero son esos lineamientos y simplemente era un compromiso como de buena fe o como de buena voluntad el hecho de que alguna persona violentadora no llegara al poder. Yo me comprometía
porque nosotras todas, candidatos y candidatas del 2021, firmamos ese formato que venía en los lineamientos del INE para que nos declaráramos como personas no deudoras alimentarias. Pero hoy ha crecido esa iniciativa en función de que ninguna persona violentadora llegue al poder. Tuvimos la fortuna de trabajarlo en una mesa plural de diputadas de todos, de cada uno de los partidos políticos que estamos representados en esta legislatura. Coincidimos plenamente en el hecho de evitar que personas violentadoras llegaran al poder. Y he de decirlo que quien en esta legislatura inscribe por primera vez la posibilidad de la 3 de 3 para ser discutida en comisiones y en el Pleno fue el grupo parlamentario del PRD. Una servidora junto con las diputadas de nuestro grupo parlamentario inscribimos esta iniciativa para que surtiera efectos tanto en leyes primarias como en la Constitución, en leyes secundarias, en lo particular en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y hoy sabemos que es una realidad. Es la modificación al artículo 38 y al artículo 102 constitucional que habla exactamente de que ninguna persona que haya cumplido algún tipo de violencia y esté inscrita dentro de lo que regulan las leyes pueda accesar a ningún cargo de elección popular, pero fuimos más allá. Nosotras aspiramos a que no tuvieran ni siquiera un cargo público. Esa es la diferencia que hacemos con la 3 de 3 que se presentó por las colectivas y bueno, hoy es una realidad. Muchas gracias, diputada Elizabeth. Con este contexto, diputada Olga, me gustaría que también usted nos platicara justo la importancia de impedir, de cerrar las puertas a la representación política y al servicio público a cualquier persona que cometa violencia familiar. Fíjate que me gustaría iniciar diciendo que creo que esta es una de las reformas más importantes que va a tener esta legislatura en materia de derechos a favor de las mujeres de este país. Ciertamente hemos avanzado en la legislatura con leyes a favor de las mujeres, pero esta considero que es una de las más importantes, igual como la de violencia vicaria, que estamos en ese proceso de sacar en el Congreso Federal. ¿Por qué es tan importante? Para las personas que nos están viendo, a lo mejor se pregunten, porque también nos lo han dicho, las mujeres que ya lo quieren todo. Es que no es que lo queremos todo. El tema es que la violencia es más cruda contra las mujeres, sobre todo las mujeres que quieren participar en política. Las mujeres que participan en política tienen muchas veces que masculinizar la política. Y en muchas ocasiones, muchas ocasiones, son acosadas, son violentadas, las quieren tener en bloques de competitividad que no les permiten aspirar a cargos públicos. Ahora bien, ¿cuál es la pregunta? ¿Por qué es necesaria la 3 de 3? Porque obviamente una persona que es violentadora va a utilizar el poder que ejerce en el cargo público o el poder político que tenga para seguir violentando a las mujeres. Un violentador con poder seguramente va a ejercer más violencia en contra de las mujeres. Y yo les pregunto a las personas que nos están viendo, ¿ustedes creen que una persona que haya privado de la vida a otra persona, una persona que no tenga ni siquiera la empatía con sus hijas e hijos para otorgarles la pensión alimenticia, una persona que ha abusado sexualmente de una mujer, va a ser un buen político? ¿Va a ser un buen empleado en el cargo público? Pues obviamente no. ¿Por qué? Porque no tiene ni siquiera las condiciones básicas de tener empatía con la ciudadanía. Por eso es un gran avance, y no solamente es un avance para las mujeres, es un avance también para la ciudadanía. Lo que nosotras queremos para este país es que los funcionarios públicos y las personas que participen en política sean personas empáticas con la ciudadanía. Es por ello la importancia de la 3 de 3, que ningún agresor, ningún violentador tenga la oportunidad de llegar a un encargo político, que sea legislador, que sea presidente municipal o bien que sea un empleado público. Entonces yo creo que es un gran avance, no solamente para las mujeres, sino también para la ciudadanía.
Por supuesto, para las mujeres, para la ciudadanía en general, y también un punto importante que me gustaría tocar con usted, diputada Fabiola, por supuesto en las comunidades indígenas. Coménteme la importancia desde su perspectiva y también desde este tipo de comunidades que lamentablemente sufren un alto índice de violencia de género y por supuesto de violencia política. Coméntenos al respecto, por favor. Claro que sí, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer a mi vicecoordinadora Elizabeth Pérez, que la verdad en todo momento ella estuvo muy al pendiente del dictamen, de todo el proceso de este proyecto. Y la verdad, pues sí, nosotros como, te voy a hablar directamente como representante indígena y sobre todo en del estado de Guerrero. Para nosotros va a ser sumamente importante, la verdad, sumamente importante este proyecto, porque hoy en la actualidad han estado ocupando espacio, sobre todo nuestros compañeros hombres, que la verdad tiene deudores alimenticios que ni siquiera se hacen responsables de sus hijos. Y algo que he observado en la región de la montaña y en el estado de Guerrero, que la mayoría de los municipios así están, la gente no se casan, se da mucho lo que es la unión libre o el casamiento por uso y costumbre. Entonces, la verdad, surge la violencia familiar desde la casa. Hay los deudores alimenticios que dejan sus parejas o dejan los hijos regados, no pasa nada, y ni siquiera asume la responsabilidad paternal porque ni siquiera registran sus hijos. Entonces, la verdad, esas personas están ocupando una regiduría, están en el ayuntamiento, pues han estado trabajando o ejerciendo trabajo en la política. Entonces, pues realmente no se puede hacer nada. Confiamos con este proyecto que está en el proceso, pues confiamos la verdad que para nosotras como mujeres va a ser de mucha importancia. Entonces, pues la mayoría de nosotros como mujeres aquí nos utilizan simplemente como empleada doméstica. Entonces, es muy difícil que una mujer pueda ocupar un espacio en el ámbito político. Es muy difícil porque simplemente ese espacio lo utilizan para los hombres. Entonces, recientemente se ha estado dando lo que es la equidad de género, sobre todo en la región de la montaña, y con este nuevo proyecto, pues creemos que va a ser un gran avance para nosotras, las mujeres indígenas, pero sobre todo nos van a ver como, ahora sí, como enemigos a los hombres, porque nos van a ver como enemigas, perdón, porque ahora sí, llega este proyecto, entonces va a ser de que muy complicado para ellos. Entonces, pues la verdad, nosotros tenemos mucha fe. Eh, Esto ya está avanzado, pero hace falta difundir en diferentes municipios y en diferentes localidades y en los municipios para que se pueda retomar esta iniciativa, ¿no? En diferentes lugares. Es Por eso, supuesto. pues muchas gracias. Gracias a usted, diputado, y por supuesto fomentar también la denuncia, fomentar muchas cosas que en las zonas indígenas, como usted comenta, pues todavía hay un rezago y un retraso legal, un retraso cultural, por supuesto, hay que atender esa situación, pero esta ley pues probablemente va a permitir que se avance de gran manera. Diputada Elizabeth, usted propuso justo al respecto una iniciativa de reforma de ley a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en la cual incluía, por supuesto, inhabilitar políticamente a quienes hubiesen ejercido violencia política contra las mujeres en razón de género. Yo quisiera preguntarle, ¿la reforma aprobada por la Cámara de Diputados y avalada por el Senado, por supuesto, incorporó esta propuesta suya? Sí, de hecho, he de decirte que modificamos la propuesta original de la 3 de 3 presentada por las colectivas. La 3 de 3 presentada por las colectivas tenía que ver exactamente con que ninguna persona con deuda alimentaria fuera parte de la estructura de poder. Y en la Cámara de las y los Diputados recogimos todas las iniciativas que estaban planteadas alrededor
y logramos avanzar en función de violencia de cualquier tipo. Modificamos el artículo 38 constitucional, modificamos el artículo 102 constitucional y se recoge un concepto que hemos estado construyendo no en esta legislatura, sino anteriormente a ella, que tiene que ver exactamente con violencia política en razón de género por el hecho de ser mujeres, y que hoy esta modificación constitucional, la 3 de 3, abraza, recoge, recibe y también sanciona a quien esté realizando este tipo de violencia. La sanción en función de que le suspende la posibilidad de ejercer algún cargo de elección popular y también le suspende la posibilidad de ejercer algún tipo de cargo puesto público a servidores y servidoras, funcionarios y funcionarias. Hacia allá está inscrita esta iniciativa. He de decirte que no fue nada sencillo, porque además, así como lo dicen mis diputadas, no nada más estamos hablando del beneficio que nos hace a nosotras como mujeres en el ejercicio de los espacios públicos. Estamos hablando del beneficio que se le hace a la sociedad para evitar que quienes no son empáticos, empáticas, que quienes generan violencia de todos los tipos que ya tenemos tipificados dentro de las propias leyes, no accedan a estos espacios de poder. Por supuesto que nuestra idea no nada más es cuidar a las mujeres. Por ejemplo, cuando hablamos de violencia que se ejerce, en este caso la vicaria, por ejemplo, en contra de alguna mamá, de algún papá, para tratar de romper el vínculo paterno-filial y materno-filial, no nada más se hace en contra del papá o de la mamá, también se hace en contra de los hijos e hijas. Es una violencia que se exacerba y que, imagínate, así como lo decía mi diputada Olga, una persona que no es empática, una persona que ni siquiera tiene esta posibilidad de generar amor en su círculo más cercano, que es la familia, pues ¿qué haría con un espacio de poder? Y exactamente estamos cuidando la violencia política en razón de género porque nosotras nos dedicamos a la política y porque después de nosotras van a venir muchas otras mujeres que se van a dedicar también a la política y que hoy es nuestra responsabilidad ser legisladoras, cuidarlas a ellas, de que no tengan el mismo camino que tuvimos muchas de nosotras para llegar hoy a los espacios de poder y que hoy esas personas que se atrevan a tocar a alguna mujer por violencia política en razón de género, les quede claro que no van a poder accesar a los espacios de poder ni de toma de decisiones. Sin duda alguna, diputada Elizabeth, es una ley que va a sentar un precedente, por supuesto, para generaciones futuras y que va a abrir puertas, que va a cerrar la brecha que existe y que definitivamente se va a recordar, así como nosotras recordamos a las sufragistas y esos movimientos que también nos permitieron el día de hoy hacer más avance y seguir caminando. Muchas gracias, diputada Elizabeth. Y aclarando muchos puntos, diputada Olga, me gustaría preguntarle, ¿esta inhabilitación va para todos los candidatos federales, locales, así como secretarios de estados, todos los 3 órdenes de gobierno? ¿Va a incluir a los jueces, a los magistrados? ¿Podría explicarnos, por favor? Bueno, algo muy importante es que esta reforma es constitucional. Reformamos la Constitución, la Carta Magna, la base de todas nuestras leyes en el país. Solamente que estamos en un momento crucial para las siguientes elecciones y déjame platicarte por qué. Para que esta reforma constitucional sea efectiva, como es constitucional, 17, por lo menos 17 congresos locales deben de aprobarla. Entonces estamos en esa tarea. Todas las mujeres que participamos en la construcción de este dictamen, de esta iniciativa, de este proyecto, todas, no estoy hablando solo de legisladoras, estoy hablando de activistas, de académicas, de mujeres que han participado anteriormente en política, mujeres que están comprometidas con los derechos de otras mujeres. Estamos buscando que los congresos locales aprueben esta iniciativa para que de esta manera ya sea completa la reforma constitucional. Si se aprueba en todos los congresos locales, en las próximas elecciones, en el próximo proceso electoral que lo tenemos ya casi en la puerta, esta reforma va a ser aplicable. Entonces, por ahí me gustaría empezar. Como es una reforma constitucional, es para todos los cargos públicos, para todos los cargos públicos
y para todos los cargos de elección popular, desde regidor, desde presidente municipal, desde diputados locales, diputados federales, pero esta reforma constitucional la tienen también que hacer propia los congresos estatales. También tienen que hacer las modificaciones necesarias en sus congresos, en los congresos locales. Es similar a lo que fue el tema de la paridad total y de la violencia política, pero ha pasado algo con esos dos temas que lo celebramos mucho. Fue, si no mal recuerdo, fue un mes de junio, mira, casi igual que esta reforma, que celebramos mucho la paridad total y la violencia política, pero hay algunos estados como el mío, como Chiapas, que todavía no está homologada la reforma constitucional con la paridad total. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos basándonos en leyes federales, yéndonos a los tribunales electorales, pero basados en una ley federal. Pero esa es la magnitud que tiene la Constitución. Con esta reforma constitucional nos ampara a todas las mujeres, a todas las personas en todo el territorio nacional. Por eso es la importancia. Muchas gracias, diputada. Y muy brevemente, ¿cuánto tiempo, más o menos en cuánto tiempo sabremos si se homologó, si se logró y si ya sería aplicable por la cercanía, por supuesto, que nos comenta con las elecciones? Claro, mira, esto debe ser a la voz de ya. En lo particular, nosotras aquí en Chiapas nos estamos organizando para ir mañana mismo al Congreso local. Tiene que ser ya. ¿Por qué? Porque no todos los congresos terminan su periodo ordinario al mismo tiempo. Acá en Chiapas termina en junio. Entonces, estamos también vamos a tratar, no me gusta utilizar la palabra presionar, pero sí tenemos que hacer presencia, porque si no hacemos también presencia, pues a lo mejor no les interese tanto la reforma constitucional. Por eso es necesario, y por eso hago un llamado también, aprovechando tu programa, a todas las mujeres, a todas las colectivas, a todas las mujeres de las organizaciones políticas. Y creo que en este momento este tipo de leyes no tienen colores. El color que nos debe abanderarse es el color violeta. Y tenemos que ir y buscar a nuestras legisladoras locales para que lo pongan en la agenda política estatal y para que esto pueda ser una realidad. Perfecto, le agradezco mucho, diputada Olga. Diputada Fabi, para cerrar este segmento me gustaría preguntarle, sin duda, lo que hemos escuchado es una ley que va a generar pues demasiado avance en caso de ya poderse homologar, va a contribuir para acabar con la impunidad, pero me gustaría escuchar su opinión, si también va a contribuir a disminuir la violencia contra las mujeres, por ejemplo, en el caso en el que usted nos comenta de que por supuesto está todavía más impactado en las zonas rurales. Claro que sí. Muchas gracias. Pues la verdad, como yo lo acabo de mencionar hace un rato, la verdad nosotros, las mujeres indígenas y sobre todo las personas que vivimos en el estado de Guerrero, surge mucho lo que es maltrato físico, maltrato psicológico de parte del marido o de parte de un hombre, de una pareja. Sucede mucho. Yo considero que esto va a ser sumamente importante, entonces, para todos y todas, porque también no nada más los hombres hay agresores, sino que también las mujeres, lo que acaban de mencionar mis compañeras, sino que habemos mujeres que la verdad, a lo mejor la violencia viene desde ahí, desde la mujer. Considero esto que se tiene que hacer en las localidades o en las escuelas, empezando con los niños, ir socializando este tema para que se vaya como frenando sobre la violencia, el maltrato físico. Pero sobre todo debemos de orientar a los hombres que deben de hacerse responsables con sus actos, que los deudores alimenticios, eso hay en donde sea. Entonces, pero considero con esta iniciativa va a venir frenando, y la verdad, pues yo creo que van a mejorar muchísimas cosas, pero sobre todo nosotros, nuestro deber como legisladores igual o como representante de nuestra gente, pues tenemos una gran tarea de difundir esa información para que vaya
para que vaya fortaleciendo sobre todo esto y ir eliminando un poquito sobre el tema del maltrato, los deudores y sobre todo, ¿no?, de los agresores y agresoras. Muchas gracias, diputada Fabiola. Gracias a las tres. Se nos terminó el tiempo del primer segmento. Vamos a ir rápidamente a un corte. Por favor, comenten y compartan este programa. Ahorita regresamos. Durante el proceso electoral 2020-2021, casi 1,000 personas sufrieron violencia política. 343 fueron mujeres, de las cuales 272 competían por un cargo de elección popular. El indicador de violencia política ETELEC 2021 también reportó que 15 mujeres políticas fueron asesinadas, de las cuales 7 eran aspirantes y candidatas. Regresamos contigo aquí a Diálogos Feministas. Estamos hablando sobre la ley 3 de 3, un paso muy importante para las mujeres. Y me gustaría preguntarle, ahora vamos a las tal vez anécdotas, diputada Olga. Cuénteme, por favor, ¿qué hay de cierto que el cónclave patriarcal en el Poder Legislativo pues intentó mandar a la congeladora esta ley 3 de 3 contra las mujeres, pero la presión, por supuesto la presencia de las legisladoras y las feministas lo evitó? Cuéntenos qué pasó detrás de, qué hubo tras bambalinas en la aprobación de esta ley. Cuéntenos. Bueno, quiero en inicio reconocer al grupo parlamentario del PRD, a los compañeros del grupo parlamentario del PRD. Siempre tuvimos el apoyo constante de ellos, el apoyo incondicional de ellos, de todos, desde mi coordinador, mis compañeros, de todos, para que avanzáramos con la 3 de 3. En el grupo parlamentario del PRD puedo decir que es la bancada feminista, porque hombres y mujeres estamos comprometidos con la agenda violenta, en inicio. Pero fíjate que es muy interesante cuando te dicen hay que romper el pacto. Yo había salido a las calles a manifestarme que hay que romper el pacto, habíamos hecho el discurso de romper el pacto patriarcal, pero nunca me había tocado verlo, sentirlo, vivirlo. Y rompimos el pacto apoyando a compañeras de otra bancada, de la bancada, lo voy a decir con todas sus letras, de la bancada del Partido del Trabajo. Resulta que un diputado muy famoso de la bancada del Partido del Trabajo, que es mediático, no quiere la 3 de 3 contra la violencia, y nos la cantó desde un inicio que su bancada en total no iba a aprobar la 3 de 3 contra la violencia. Y yo siempre le decía a mi vicecoordinadora, Eli Pérez, le decía, ay, vice, yo estoy esperando el día de la votación, quiero ver que las compañeras por fin rompan las cadenas, porque además nosotras vamos a abanderar una frase de Simón de Beauvoir de que la que no se mueve no siente las cadenas. Y justamente llegó el día de la votación y yo, ahora sí que como dicen, pago por ver. Qué impresionante, qué fuerza, qué fortaleza de las compañeras, qué impresionante los discursos de todas, todos los posicionamientos, todo la manera de acuerparte, la manera de arropar a nuestras compañeras del PT que se decidieron a levantar la voz, decidieron votar a favor de la 3 de 3, en contra de sus líderes parlamentarios, en contra de sus líderes de los partidos. Y hoy la 3 de 3 salió por votación, no salió por unanimidad, que era el sueño dorado, pero salió por una mayoría calificada, con los votos de las compañeras del PT, sin los votos de los machistas violentadores. Pero cuando te dicen, para mí la anécdota que me va a llevar es que cuando te dicen que se rompe el pacto patriarcal, es porque lo rompemos todas. Nosotras las que lo acuerpamos, pero las que son muy valientes son las que vivieron la violencia, que te voy a decir una cosa, la siguen viviendo la violencia dentro de sus partidos políticos, pero vamos avanzando. Y además, bueno, esa parte se la voy a dejar a mi vicecoordinadora Eli Pérez, pero ojalá que te lo cuente cuando le dice María Rosete. Nunca, no había yo sentido cuando dicen, si tocan a una, respondemos todas. Dice, pues si lo puedes contar, lo que digo María Rosete. Eso sería el cuarto.
Muchas gracias, diputada. Por supuesto, me gustaría escuchar a la diputada Elizabeth y además de que nos cuente, preguntarle justo si hubo mucha resistencia de los diputados para aprobar esta ley y si cuando las hubo, ¿cuáles eran sus argumentos, cuáles eran sus objeciones, diputada? Y cuéntenos, por favor, esa anécdota, por supuesto. Pues mira, la verdad es de que tenemos que decir, yo lo que dijo mi diputada Olga lo recojo al 100%, empezando por nuestros compañeros diputados de la fracción parlamentaria, fueron los primeros en decirnos vamos adelante con esta iniciativa de la 3 de 3, sin ningún miramiento, además, o sea, nos dijeron, démosle juntos, juntas, y reconociendo que los temas de mujeres no son solo de mujeres, son de todos y de todas. Eso fue lo que hicieron nuestros compañeros de la fracción parlamentaria, pero sí, efectivamente, sí hubo reticencias de otros grupos parlamentarios. Nos tardamos prácticamente un año en sacarlo adelante. Y ese año fue exactamente porque tuvimos que construir argumentos que ya teníamos, pero que los tenían que escuchar. Tuvimos que construir razones, tuvimos que construir oportunidad, tuvimos que construir la coyuntura para que esta fuera una iniciativa abrazada por toda nuestra legislatura. Y cuando tuvimos quien se oponía a la discusión, lo cierto es que fuimos más fuertes, las diputadas, más allá de nuestros colores, y sacamos adelante la mesa plural y sacamos adelante la posibilidad de que la 3 de 3 fuera una realidad. Sí hubo, como ustedes lo vieron en la sesión, quien votó en abstención, y al final votaron en abstención porque no se querían evidenciar más allá de lo que ya sabemos. En la Cámara de los Diputados hay diputados muy violentadores y que no han terminado de romper el pacto y que no han terminado de deconstruirse. Pero habemos 250 diputadas muy fuertes. Habemos 250 diputadas que sabemos que tenemos la razón y que vamos a caminar de la mano de aquello que beneficie a nuestro país. Y la fracción parlamentaria del PRD tiene diputadas sororas, tiene diputadas que más allá de los colores que representamos, sabemos que ver el mundo a través de nuestras gafas moradas es lo que importa para romper este pacto. Por eso abrazamos a nuestra diputada Rosete desde el primer instante en el que ella denunció esta violencia, que además lo sigue haciendo de manera constante, y la abrazamos porque así como dice mi diputada Olga, hoy se hace realidad esa consigna que gritamos en las calles después de cada 8 de marzo, que es cuando nos tocan a una, respondemos todas, y aquí están las diputadas del grupo parlamentario del PRD haciendo realidad esa consigna. Tocan a una de las diputadas de la 65 legislatura y le brincamos todas, con mucho gusto, además, porque no les vamos a permitir que los violentadores nos agredan, máxime cuando estamos en el ejercicio de nuestro encargo. Muchas gracias. Fíjense que yo las escucho hablar y la verdad es que no puedo evitar esa emoción porque la contagian, se siente y además de la emoción, pues el orgullo de saber que en esta fracción parlamentaria pues no se habla por hablar y de verdad se tiene ese compromiso más allá de una agenda política, más allá de cualquier interés o de cualquier color, se tiene un compromiso real con las mujeres que yo creo que es de lo que hemos estado ávidas mucho tiempo y que hoy es una realidad. De verdad las escucho y se enchina la piel cuando yo he ido a la marcha y lo decimos, pero de pronto tal vez se queda en el día, tal vez se queda ahí, pero llevarlo a la práctica, escucharlas hacerlo, verlas hacerlo, porque yo las vi ahí en tribuna y de verdad a quien nos ve ahorita en este programa, busquen en YouTube, busquen las ligas, se las vamos a compartir, de verdad es para sentirse orgullosa como mujer y saber por qué sí vale la pena, bueno, por este tipo de situaciones, este tipo de representación que tenemos, de verdad vale la pena participar políticamente, por eso siempre les ando dando lata con que participen en serio. Así que muchas gracias, diputadas. Diputada Fabiola, me gustaría también conocer su experiencia en esta aprobación, cómo se sintió usted, cómo vio el ambiente, cómo calificaría ese ánimo, pues sí, de los diputados que se pusieron en contra, cómo califica usted sus motivos para no estar a favor.
Muchas gracias. Pues yo creo que mis compañeras se quedaron cortas, porque la verdad, dentro de la cámara, adentro, pues sí, estuvo lo que acabas de decir, emocionante, pero sobre todo admirar muchísimas compañeras que la verdad estuvieron con todos defendiendo, cada quien con la diferente postura, diferente grupo parlamentario, pues hizo su posicionamiento muy bueno y la verdad, pues en ese momento se te olvida de todo lo que dices, sí se puede, todo juntos sí podemos. Entonces, la verdad, yo me siento muy orgullosa de pertenecer a mi grupo, sobre todo a mis compañeros. Tengo unas compañeras aliadas muy buenas que la verdad no se echen para atrás, que si tenemos una actividad que hay que sacar, la sacamos juntas, hemos caminado juntos, yo creo que hemos hecho un buen equipo, pero pude notar con las compañeras de otra fracción, las compañeras diputadas muy entusiasmada, todas sabíamos que esto iba a aprobar, porque la verdad somos 250 personas, mujeres, y que no iba a ser fácil contra los hombres. Entonces, pues la verdad, con nuestros compañeros de nuestro grupo parlamentario del PRD, estuvimos en todo momento unidos. Pues, ¿qué te puedo decir? Te digo, mis compañeras se quedaron cortos por lo que yo pude ver, súper bonito, muy emocionante. Pues me siento muy feliz de poder estar, presenciar en ese momento, pero ahí estamos, en pie de luchas y siempre unidas, todo se puede. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Por supuesto, yo comparto esa emoción, como lo decía hace un momento. Pero bueno, también de la emoción, pues hubo momentos de mucho enojo, de mucho coraje, porque bueno, esta ley 3 de 3 de la violencia se dio en una sesión, pues sí, llena de irregularidades y sin la participación de la oposición. Diputada Olga, me gustaría preguntarle, porque también tenemos que estar muy pendientes, si hay riesgo de que se impugne esta sesión del Senado y que impida la aplicación de la ley en las próximas elecciones. Si bien nos comentaba usted que se necesita, por supuesto, que se homologue, pero también correría el riesgo porque pues se dio entre irregularidades, no tuvimos la presencia de la oposición. ¿Hay chance de que la impugnen? Bueno, mira, tendría que impugnarlo un grupo parlamentario en inicio. Yo quisiera ver, salvo, no sé, alguien muy perdido que se anime a impugnar esta ley, que además te voy a decir una cosa, esta ley no es del PRD, esta ley no es del PT, no es del PAN, no, esta ley es de las mujeres de este país, es de las mujeres. No podemos, o no sé quién se atreva, la pregunta creo que voy a hacer una pregunta retórica, no sé quién se atrevería a ir en contra de las mujeres de este país, porque lo único que demostraría es su machismo, su misoginia, su violencia. Entonces, no creo que alguien se atreva a impugnar esta ley en inicio. Lo único que sí me preocuparía, voy a pensar en voz alta esta parte, sí me preocuparía que no estuviera para el próximo proceso electoral. Eso sí me preocuparía, sí me preocupa un poco, pero no creo que la impugnen. Esta no, seguramente las otras sí, que son muchas las que se aprobaron en fast track. Siempre he dicho que no quiero decir la palabra admiro, pero qué capacidad de las personas que aprueban leyes sin ni siquiera revisarlas, qué inconsciencia de aprobar tantas leyes sin haberlas leído. Esta no le veo que la quieran impugnar. No creo, la verdad no. Muchas gracias, diputada Olga. Y quisiera preguntarle también, diputada Elizabeth, sin duda alguna, pues habrá quien se atreva, posiblemente habrá partidos políticos que sean omisos de la ley, que se atrevan, por supuesto, a postular como candidatos a deudores alimentarios, a violentadores, y quien también siendo violentador, pues se pueda salir por ahí con la suya, con algún tipo de laguna legal, porque bueno, pues si tomáramos de ejemplo la cuestión de una patria potestad que se puede suspender por hacer no cumplir, se puede recuperar poniéndose al corriente y pues no pasó nada. ¿Podría ser que alguien se saliera con la suya? ¿Qué castigo habría para quien fuera omiso de esta ley, tanto al postular como al postularse? Mira, de hecho, tenemos hoy mayor certeza con lo que acaba de hacer la Suprema Corte de Justicia de la Nación de echar abajo
la primera parte del plan B, y esperamos que así sea con la segunda parte del plan B, estamos muchísimo más cuidadas. Efectivamente, de lo que hablamos es del ejercicio de la ley en todo su esplendor. Cuando modificamos la Constitución en el artículo 38, a donde hablamos de por qué se pueden suspender los derechos civiles, perdón, los derechos políticos y electorales, en lo particular para el ejercicio de los encargos, pero también por qué se puede suspender la posibilidad de que accedas a un cargo de poder más allá de un cargo de elección popular. Estamos obligando a dos cosas. En primera instancia, a la denuncia y después a que se realice esa denuncia, a inhibir el que cada vez haya más personas violentadoras. Hace rato tú hablabas de la patria potestad. La patria potestad es una cosa y lo que estamos hablando en el artículo 38 es sobre los deudores alimenticios. Ahí, por ejemplo, lo que sí decimos es, si hay una sentencia firme en algunos casos, acá en lo que tiene que ver con deudores alimenticios, que exista una sentencia, tengan esta posibilidad de suspender sus derechos. Obvio, para recuperar los mismos, pues se tienen que poner al corriente, pero eso significa que también tendrían que salir de los catálogos que ya están establecidos por el Instituto Nacional Electoral. Una cosa no lleva de manera automática a la otra. Incluso el hecho de que estén dentro de un catálogo de personas deudoras alimentarias no significa necesariamente que sea porque existe la sentencia por ello. Tiene que haber alguien que denuncie para que pueda ser parte del catálogo. Distinto es, por ejemplo, con violencia política en razón de género, porque tú ingresas al catálogo por una sentencia establecida por el tribunal. Distinto es alguna persona que haya ejercido algún otro tipo de violencia que no sea la vicaria, en función de que ya son condiciones establecidas por la autoridad. No nos estamos abrogando el derecho de que alguien pueda ser parte de algún cargo de elección popular o que pueda ser cargo de la función pública. Lo que estamos haciendo es regular lo que las propias instituciones ya hacen en función de evitar que alguna persona violentadora llegue al poder, siempre respetando lo que la sentencia establezca, que esa es la gran diferencia. Y ahora, con lo que tiene que ver del plan B, acordémonos que habían quitado una parte que hablaba de que las personas que hayan ejercido violencia en razón de género, violencia política en razón de género, podrían acceder al encargo. Si se echa abajo la segunda parte del plan B y con la reforma constitucional aseguramos el hecho de que ya ninguna persona que ejerza violencia política en razón de género llegue a los encargos. Diputada, y rápidamente antes de irme con la diputada Dircio, ¿necesita haber sentencia o con que haya una demanda sería aplicable esta ley? Sentencia, porque la demanda es violentar cualquier tipo de derecho humano. Cuando hay una sentencia es que ya hay un proceso judicial y que ya hay una instancia jurisdiccional que está generando el estudio de fondo de la propia demanda y que ya ejerció, en todo caso, lo establecido en la ley. Por eso, forzosamente, tiene que haber una sentencia. Y Correcto. acordémonos que hay casos que hablan de sentencia firme y hay casos que simplemente hablan de una sentencia. En el caso de deudores alimentarios, simplemente es una sentencia. En el caso de algún otro tipo de violencia, como la que tiene que ver con violencia política en razón de género, es una sentencia firme, como lo establecen las propias leyes. No, insisto, no estamos violentando los derechos humanos de absolutamente nadie. Fuimos muy cuidadosas en cómo llegar en términos jurídicos a la aplicación de la 3 de 3 y exactamente por ello estamos hablando de sentencias, no exclusivamente de haber presentado una demanda.
Era importantísimo aclarar porque justo quien apenas anda como que empapándose de la información necesita estos puntos muy claros y por supuesto considero que es uno de los más importantes porque como usted dice, pues no pretende violar los derechos humanos de absolutamente nadie y eso es muy importante remarcarlo. Le agradezco mucho. Diputada Dirceu, antes de irnos a un corte, por supuesto me gustaría escuchar, usted nos comentaba de este tipo de violencia incluso física, ¿qué otra cuestión en manera de herramienta considera usted necesaria además de la 3 de 3 que las mujeres justo en esta zona necesitarían para completar una especie de protección que no fuera nada más en la cuestión la 3 de 3, sino también la parte de la violencia doméstica? ¿Qué otras situaciones, qué otras herramientas pudieran ser parte de esto para poder hablar de un esquema completo de protección y por supuesto de permitir que las mujeres ejerzan libremente cualquier tipo de derecho que tienen? Claro, pues la verdad, para las mujeres de la montaña y la región del estado de Guerrero, falta mucho por hacer. Información para empezar. Necesitamos información, pero sobre todo apoyo de nuestro gobierno, porque eso no lo hay, la verdad. Quiero compartir algo brevemente rápido. Yo tuve la oportunidad de tener contacto con muchísimas mujeres sobre todo en esta de violencia físico, maltrato físico y psicológico. Muchas mujeres, incluso a niñas menores de edad igual, que han sufrido violencia, violaciones por parte del familiar directo, ya sea del papá, del hermano, del tío, de lo que sea. Entonces, es súper complicado. Es muy difícil que una persona se atreva a poner la denuncia, primero porque no habla la segunda lengua, que es el español. Entonces, nosotros hablamos la mayoría una lengua materna, una lengua indígena. Entonces, tenemos que tener nuestro traductor para que pudiéramos poner una denuncia. Entonces, es súper complicado. Y como yo lo mencioné hace un rato, habemos pocas mujeres que tenemos el valor de proceder a una denuncia. Nadie lo hace, o se queda de manera local en la comisaría municipal o hasta el ayuntamiento con la síndico o el síndico. Entonces queda ahí nada más, no procede más allá una denuncia de manera formal, no se hace. ¿Por qué? Por falta de recursos. No tenemos el apoyo de nuestro gobierno para que pudiéramos sustentar con los gastos, el traslado, la comida, para poder acudir ante una dependencia donde pudiéramos hacer de manera formal. Yo lo vi muy complicado con las mujeres. Entonces, hoy necesitamos información, pero concientizar a las mujeres, pero sobre todo necesitamos recursos, que se destine recursos para poder hacer ese tipo de trámite. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, diputada. Gracias a las tres. Se nos terminó el tiempo de este segundo segmento. Sin duda alguna, aclaramos demasiados puntos importantes para que ustedes que están allá del otro lado viendo este programa tengan un panorama más completo del contexto de la ley 3 de 3 y la importancia en el camino y en esta trayectoria de lucha de todas y cada una de las mujeres de este país. Les agradezco mucho. Vamos a ir a un corte. No se vayan. ¿Qué hacer en caso de sufrir violencia política contra las mujeres en razón de género? Identifica la violencia política de la que eres objeto y denúnciala ante las autoridades competentes como el INE, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Para darle el cauce legal correspondiente, se sanciona al agresor y se garantice a la víctima el goce pleno de sus derechos políticos. Para ello, consulta la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género y la Guía para la Prevención, Atención, Sanción y Reparación Integral de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género del INE. Concientiza, comenta y comparte esta videocápsula para visibilizar y poner fin a la violencia política contra las mujeres en razón de género. Actívate.
Conoce, comenta y difunde en tus redes sociales la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, documentos que puedes encontrar y bajar de Internet. Llegamos a la recta final de tu programa Diálogos Feministas y para ello me gustaría, por supuesto, escuchar qué pendientes quedan. ¿Estamos conformes con esta ley o quedaron por ahí algunas lagunas, algunos pendientes que haga falta, por supuesto, legislar? Diputada Dirceu, me gustaría comenzar con usted, si me lo permite. Por supuesto, también escuchar sus conclusiones para nuestro programa del día de hoy. Muchas gracias. Por supuesto, pues yo la verdad, yo quisiera agradecer a las feministas. Yo sé que estuvieron involucrado muchísima gente para que esto fuera realidad. Yo lo mencioné hace un rato, no fue fácil, dijo la vicecoordinadora y lo mencionó, la que vivió a lo mejor diario, estuvo muy pendiente del tema. Y la verdad, pues, reconocer el trabajo de todas y de todos, ¿por qué no? Porque también hubo compañeros que la verdad estuvieron muy al pendiente, sobre todo mi coordinador, como los coordinadores de otro grupo parlamentario. Pues hace falta muchas cosas por hacer y sobre todo en mi estado de Guerrero, muchísimas cosas y pues seguiremos trabajando de la mano con nuestras autoridades, pero sobre todo con las mujeres, que cuando hay voluntad todo se puede. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muchas gracias a usted, diputada Fabiola. Diputada Elizabeth, me gustaría también escuchar sus conclusiones. ¿Quedó algo pendiente por legislar? ¿Quiere agregar algo para nuestro programa del día de hoy de los puntos que ya tratamos? Pues mira, sí, nos falta mucho por legislar para visibilizar y erradicar la violencia en todos y cada uno de los aspectos. Mucho nos falta por legislar. Nos falta convencer no nada más a hombres, sino también a mujeres de esta necesidad de romper el pacto patriarcal. Es lo único que nos va a dar la posibilidad de que veamos el mundo a través de nuestras gafas moradas y por lo tanto ser libres, plenas y seguras. Nos falta muchísimo más, pero con esta iniciativa de la 3 de 3, que hoy puede ser una realidad después de que los 17 congresos la aprueben y que las feministas no nos hemos dado por vencidas y que seguimos impulsando el hecho de que se apruebe y lo vamos a seguir haciendo para que sea una realidad para el proceso electoral 23-24, es un gran avance en el cual no solo ayudamos al movimiento feminista, sino también a la sociedad de nuestro conjunto. Y tengan la certeza, desde que el grupo parlamentario del PRD no va a descansar, en que todo lo que esté en nuestras manos de hacer para visibilizar y erradicar esta violencia, lo vamos a hacer. Tengo la fortuna de estar acompañada de mujeres aguerridas, de mujeres valientes, de mujeres a las que el cargo en el que están hoy les ha costado mucho y que hayan estado dispuestas a construir esta ley, significa que también están dispuestas a darle más a nuestro país. Tengo la fortuna de ser su vicecoordinadora y de caminar con ellas de la mano todos y cada uno de los días, y que además nosotras nos acompañamos más bien de un grupo de diputados que nos abraza en cada momento. En ocasiones no entienden muy bien qué estamos haciendo porque somos muy disruptivas y lo hacemos de un minuto a otro, pero nos acompañan siempre. La última cosa que hicimos fue la toma de la tribuna y a pesar de que no estaban todos acompañándonos en la sesión en ese momento, de inmediato escuchamos su solidaridad a través de mensajes y llamadas. Muy bien, nuestras diputadas lo que están haciendo lo están haciendo muy bien, y a los 2 minutos después de ello que entendieron que estaba sucediendo, todo por lo que nos estábamos peleando, al contrario, escuchamos de ellos más abrazos, más aplausos y más acompañamiento. Nuestro coordinador de la fracción parlamentaria también camina con nosotras de la mano, y lo que tiene que saber nuestra militancia perredista, pero lo que tiene que saber la sociedad es que somos mujeres
que hemos aprendido desde las calles y en la lucha codo a codo con el movimiento feminista, que solo modificando leyes vamos a ayudar a que en nuestro país las mujeres vivamos en seguridad, sobre todo plenas y libres. Yo les agradezco mucho a mis diputadas que todos los días caminamos de la mano. Te agradezco mucho, Gaby, este espacio y ten la certeza de que vamos a romper todas las barreras y todos los muros que nos pongan los vamos a brincar. Y no nada más los vamos a brincar porque es necesario, lo vamos a hacer siempre con una sonrisa. Y estoy segura de ello, y es más, me llevan con ustedes, por favor, porque a mí de verlas, de veras no saben cómo se me antoja estar ahí con ustedes también para apoyarlas, para aprender todavía más de ustedes y para enseñarle a mi hija y a las futuras generaciones cómo se defienden los derechos de las mujeres y qué pasa cuando estamos unidas y cuando estamos en la misma sintonía de si nos tocan a una, nos tocan a todas. Muchas gracias, diputada Elizabeth. Me gustaría, por supuesto, escuchar la diputada Olga, sus conclusiones, qué nos faltó hablar el día de hoy, qué le faltó a esta ley. Estamos, como dice la diputada, por ahora con esto vamos a caminar bien. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, como todos sabemos, las leyes son perfectibles. Nosotros ya dejamos las bases, en esta legislatura ya dejamos las bases para la 3 de 3, pero si hablamos de derechos de las mujeres, aún nos falta mucho. Mira, te comento que de la mesa plural que mencionaba la vicecoordinadora, nuestra vicecoordinadora, es un punto, es un solo punto de toda la agenda que está en esa mesa plural. La agenda es muy, muy amplia, es muy grande. Te podría mencionar la violencia vicaria, el Sistema Nacional de Cuidados, que eso es muy importante y que sigue aún parado en el Senado, que la Constitución se reconozca la perspectiva de género, la igualdad salarial que tanto se ha peleado, mejores derechos para las mujeres con discapacidad, mejores derechos para las mujeres indígenas, mejores derechos para el acceso a la educación. Aún hay mucho que legislar para que las mujeres podamos realmente gozar de esa igualdad sustantiva que tanto nos gusta decir en los discursos. ¿Qué es lo rescatable de esto? Que las mujeres nos pudimos poner de acuerdo, que las mujeres de la legislatura, de la paridad, de la diversidad y de la inclusión logramos consensos y el día de hoy ya tenemos una ley de suma importancia para las mujeres en este país. Creo que eso es lo más rescatable, que nos arropamos, nos acuerpamos, caminamos juntas, que si tú escucharas lo que pasa, bueno, lo has escuchado y lo han escuchado las personas que nos están viendo, cuál es el ambiente que se vive en el Congreso Federal, la división tan grande que se ha generado en este país por el discurso, porque parece que nos hemos convertido, lejos de ser un país donde hay mexicanas y mexicanos, estamos en uno donde hay chairos, donde hay fifís y que son en nada bona. Se pudo romper esta vez con esta ley. Hubieron mexicanas con el corazón violeta, hubieron legisladoras que están legislando a favor de las mujeres. Entonces yo creo que ese es el logro fenomenal de esta legislatura, como lo dijo mi compañera Fabi Dircio, hubieses visto la cara de todas las mujeres que estuvimos en la Cámara de las y de los Diputados ese día, la felicidad que teníamos, la fuerza que se sentía, la energía que se sentía, era maravillosa. Creo que son pocas las sesiones que se ha vivido esta misma energía y que creo yo que es un paso, un granito de arena que estamos aportando en esta legislatura, pero que siempre vamos a estar con las puertas muy abiertas en el grupo parlamentario del PRD, con las puertas abiertas, escuchando muy bien a las colectivas, a la sociedad civil, a las académicas, a las mujeres de a pie, a las periodistas, a las mujeres que están luchando por mejores derechos, para que esos derechos se puedan hacer ley y para que estas leyes nos favorezcan a todas y a todos, para que nuestras hijas puedan gozar de los derechos que tal vez nosotros no gozamos, pero nosotras estamos gozando lo que pelearon nuestras abuelas. Y que te quiero decir que creo que las mujeres del PRD tenemos también un compromiso muy grande, pero además tenemos una losa acá en los hombros, porque tenemos que representarlas muy bien a ustedes, porque ustedes, las mujeres del PRD, voy a referirme propiamente a las mujeres del PRD, no hay ninguna mujer que no sea disruptiva en el PRD. Entonces no hay ninguna mujer que no sea combativa, no hay ninguna mujer en el PRD
que sea de brazos caídos, todas son muy aguerridas, y entonces, ¿cómo no vas a ir a la Cámara de las y los Diputados a también ser combativa, a también generar nuevos derechos, cuando es lo que te enseñaron a pelear para las mujeres de este país? Entonces yo creo que lo importante de esto es que nos pusimos de acuerdo 250 mujeres y que ojalá que esa misma dinámica pueda verse reflejada en nuevas y mejores leyes para nuestro país. Y bueno, yo agradecerte mucho siempre el espacio y que podamos platicar de estos temas tan trascendentales para la vida pública de México. Yo les agradezco a ustedes de verdad, porque de esta manera podemos informar a quien pues no está ahí, a quien de pronto en las redes sociales pues le llega el fake news o le llega la información desde otro punto de vista, ya tergiversada, ya con la mala leche, la mala intención, y sin duda alguna escucharlas pues nos va a llevar siempre a esta frase que nos gusta mucho de Michelle Bachelet y que justo comprueba: cuando una mujer participa en la política, cambia a la mujer, se empodera, se desarrolla, pero cuando más mujeres participan en política, lo que cambia es la política, y lo que ustedes hicieron en la Cámara de Diputados es justo eso, y lo que están haciendo es aliar a los hombres que tienen, por supuesto, una perspectiva de género, romper los pactos, romper las barreras, y creo que lo que están cambiando es la forma de hacer política y de que las y los ciudadanos veamos la política, y creo que es muy importante. Por eso les agradezco mucho que me hayan acompañado en este espacio, que como ustedes dicen, pues es para ustedes, pero sobre todo para las y los ciudadanos, para las mujeres que lo ven, que de pronto no tienen tan accesible la información o no nos quedó muy claro, o incluso hasta yo de repente me quedan mis dudas. De verdad no saben cómo aprendo con ustedes, y estoy segura que quien nos ve también lo hace. Les agradezco enormemente que me hayan acompañado a las tres. Diputada Elizabeth, muchas gracias por estar con nosotros siempre. Gracias a ti, Gaby. Aquí estamos tus diputadas, somos tuyas y somos de todos los perredistas y las perredistas, pero también somos de la sociedad. Aquí estamos viendo el mundo a través de nuestras gafas moradas. Gracias a mis diputadas por acompañarnos siempre. Gracias, de verdad, gracias. Y no es broma, ¿eh? Ahí cuando vayan, yo las grabo, les llevo agua, algo, pero a mí invítenme a estar ahí con ustedes para seguir aprendiendo, por supuesto. Diputada Fabiola, le agradezco enormemente también que se haya conectado y el esfuerzo que siempre hace día con día. Gracias, muchas gracias a ti. Y diputada Olga, por supuesto, siempre le agradezco su participación, el tiempo que también nos dedica, que sé que siempre le andamos robando, pero que usted siempre con alegría nos comparte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, querida Gaby, y te vamos a tomar la palabra. Sí, por favor. Con mucho gusto, y aparte de ello, ojalá que pudiéramos hacer algún día una de anécdotas, que ya la legislatura de nosotras tiene más de una anécdota, ¿verdad, compañeras? Yo quiero de verdad irlas a grabar, porque ustedes no saben y de repente son cosas que no se ven, pero es bien importante también valorarlas. Yo veo a las diputadas, yo no sé a qué hora duermen, yo no sé en qué momento se van a casa, si es que se van, pero yo voy a ir a grabarlas, voy a ir a tomar testimonio de cuántas horas trabajan, de lo complicado que es a veces también, como porque no dejan de ser seres humanos, son nuestras diputadas, pero son seres humanos, son mujeres que tienen una familia y que hay también sacrificios de ese lado que tenemos que ver y que valorar. El día que tú quieras, ponle fecha y ahí nos vemos. Ahorita nos vamos a poner de acuerdo, yo me voy a ir a grabar a las diputadas porque tienen que verlo en serio, de verdad, esa parte más humana que de verdad tenemos que valorar muchísimo. Pues les agradezco mucho, de verdad, a las tres enormemente, por supuesto a quien nos ha visto a lo largo de esta temporada, al Partido de la Revolución Democrática, que pues también no es por presumirles, ¿verdad?, pero es pionero en la realización de estos espacios porque justamente tiene el interés en que todas y cada una de ustedes tengan la información de primera mano. ¿Quién mejor que nuestras diputadas, que las y los investigadores que nos acompañan para hablar específicamente de los temas desde la ciencia, desde la academia, desde la sociedad civil, para que ustedes tengan el contexto objetivo, sin otros datos que no sean los que de verdad son? De verdad le agradezco mucho al partido que tenga a bien hacer estos espacios. A ustedes que lo ven, por supuesto, muchas gracias.
Y no puedo dejar, como en cada temporada, darle un agradecimiento especial a quien nos escribe estas escaletas, a quien nos da los programas, a quien nos hace las preguntas, a José Luis. Te agradecemos mucho, de verdad, porque además les presumo, bien feminista. Por ahí también tenemos un aliado muy importante, muchas gracias. Y a todo el equipo de producción que hace posible estos espacios. Se la rifan, de verdad, un programa, un espacio que se conforma mayormente por mujeres, quiero presumirlo también, pero que sin duda alguna nuestro compañero Luis forma una parte importantísima y nodal en esta producción. Gracias a todos y cada uno de ellos, gracias a ustedes, muchas gracias, y los veo y las veo en otra temporada, si es posible, de Diálogos Feministas. Muchas gracias y hasta la próxima.